Buenas tardes, profesor Diego Segarra y adjuntos. Hoy mi grupo y yo responderemos las preguntas que corresponden al foro número 11. Nosotros somos el grupo 5, como se ve en pantalla, y está la lista de integrantes. Para comenzar, comenzaremos con la pregunta de ¿cuáles son las diferencias conceptuales entre ejecutoriedad y ejecutividad del acto administrativo? Para esto responderá Janet Facundo. Buen día, mi nombre es Janet Facundo y respecto a la pregunta sobre los temas conceptuales, si bien es cierto que los actos administrativos nacen al mundo jurídico amparados en la presunción de legalidad y certeza, presumiéndose por ello válidos y eficaces, gozan de privilegios de ejecutividad y habilitan el ejercicio de la autoría. En ese sentido, el profesor Hernández Mendible señala como privilegio de ejecutividad aquel acto administrativo que tiene como atributo construir auténticos títulos jurídicos con plena suficiencia y que tienen fuerza obligatoria, por lo que se consideran autosuficientes por sí. Es decir, que no requieren declaración confirmatoria o ratificatoria de otra autoridad pública para que esos actos administrativos puedan tener plena validez. Respecto a la potestad de ejecutoriedad, reconoce en ejercicio de esta potestad la autotutela ejecutiva, existiendo posibilidad de la administración pública que haga sus propias decisiones, esto es decir, materializar estas decisiones incluso de una manera forzosa, ¿no? Aún en contra de la voluntad del destinatario y sin la necesidad de colaboradores u otra autoridad pública. Por lo tanto, ejecutoriedad es propia de los actos administrativos que imponen deberes y obligaciones tanto positivos como negativos, cuyo cumplimiento puede ser voluntariamente realizado por el destinatario. Esta potestad de ejecutoriedad se recoge en el artículo 203 del TUO de la LEPAJ, el cual señala, artículo 203, ejecutoriedad del acto administrativo. Los actos administrativos tendrán carácter ejecutorio, salvo disposición legal expresa en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición, plazo o conforme a ley. Bueno, en cuanto a la jurisprudencia, tenemos que la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Político-Administrativa, en la sentencia 332 del 9 de noviembre de 1989, estableció respecto de la ejecutividad que puede afirmarse que el acto administrativo, desde que tiene fuerza obligatoria, debe cumplirse a partir del momento en que es definitivo, es decir, en tanto se resuelva el fondo del asunto. Esta es una característica general que lo establece la doctrina. Mencionamos a Zanobi, Sayagués, González Pérez y Garrido. En esta sentencia se añade un principio adicional que se fundamenta en la presunción del juris tantus. Como sabemos, el juris tantus es aquella que se establece por ley y que admite prueba en contrario, es decir, que permite probar la existencia de un hecho o derecho, ¿no? También se refiere a la necesidad de que pueda cumplirse sin dilación los intereses públicos que persigue la administración. Y ese logro no puede ser entorpecido por la actuación de otros o terceras personas particulares, ¿no? Y en cuanto a la ejecutoriedad, esta sentencia señala que la administración tiene, cuando los actos de suyos ejecutivos impongan deberes o limitaciones, la posibilidad de actuar aún en contra de la voluntad de los administrados y sin necesidad de obtener previamente una declaración judicial al respecto. En esa misma línea, el profesor Rubén Sanz nos menciona que la ejecutividad es la regla general del acto administrativo y consiste en el principio de que todo acto administrativo, una vez perfeccionado, produce todos sus efectos y por lo tanto puede ser ejecutado. Es decir, un acto es ejecutivo porque tiene fuerza obligatoria y debe cumplirse, lo que implica que puede ser llevado directamente si se hace necesario a la ejecución judicial, ¿no? Y respecto de la ejecutoriedad, señala que es aquella posibilidad de la administración pública de ejecutar el acto por sí misma, incluso en caso de resistencia abierta o pasiva de las personas particulares o terceras personas o el administrado, pudiendo acudir en tales casos a ciertas medidas coercitivas, ¿no? Lo mismo que nos señala en el artículo, en el 203 del tubo de Lepage y siguientes. Bueno, a manera de conclusión, Brewer Caries, por su parte, es preciso al mencionar que la ejecutividad es el rasgo común y característico de todo acto administrativo, no teniendo la necesidad, es decir, la administración, de acudir a otros órganos judiciales para obtener una declaratoria de certeza de su derecho. Por el contrario, esta misma tiene la potestad para declarar con certeza su derecho.
Y en tanto, la ejecutoriedad hace referencia a la posibilidad de cumplimiento forzoso de los actos administrativos por propia administración pública. Esas son características esenciales que hemos encontrado respecto de la ejecutividad y ejecutoriedad. Muchas gracias. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, tenemos que, ¿en qué consiste la pérdida de la ejecutoriedad de los actos administrativos? Se nos ha pedido la respuesta con argumentos legales, jurisprudenciales y doctrina de derecho administrativo. Sí. Bueno, primero te iré añadiendo información acerca de lo que ya mencionó mi compañera, acerca de la ejecutoriedad. Víctor Rafael Hernández Mendible menciona que la potestad de ejecutoriedad consiste en el ejercicio de la potestad de autotutela ejecutiva, que existe la posibilidad de que la administración pública haga cumplir sus propias decisiones en cuanto a materializar las consecuencias de la misma, incluso de manera aún en cuanto contra la voluntad de sus destinatarios, de los administrados, en principio, sin necesidad de la colaboración de una autoridad pública, de alguna otra autoridad pública, perdón. Bueno, en esto consiste la potestad de ejecutoriedad, pero mi pregunta va centrada en qué es la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos. Bueno, empezaremos definiendo en qué consiste esta. La pérdida de ejecutoriedad es el fenómeno jurídico que hace imposible ejecutar el acto administrativo. Prácticamente lo convierte en letra muerta. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre esta en la sentencia del expediente número 0606-3-2014, procedimiento competencial, en cuanto menciona que la pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos sanciona la inactividad de la administración y además resguarda el principio de seguridad jurídica, asegurando que los administrados no se encuentren indefinidamente en una situación jurídica de desventaja, subjetiva de desventaja frente a la administración, frente al Estado. Es decir, la norma no busca premiar la inactividad del Estado, de la administración, fulminando los efectos de los actos administrativos que éste decide no ejecutar oportunamente. Asimismo, es preciso citar a la ley, el texto único de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que en el artículo 204 habla sobre este tema. Menciona, bueno, el título de este artículo es pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. En el 204.1 menciona los casos en los cuales se lleva a cabo la pérdida de ejecutoriedad, tal como se menciona literalmente. El 204.1 menciona, salvo norma expresa, en contrario, los actos administrativos pierden efectividad y ejecutoriedad en los siguientes casos. El primer caso es por suspensión provisional conforme a la ley. El siguiente caso es cuando transcurridos 2 años de adquirida firmeza, la administración no ha iniciado los actos que le compete para ejecutarlos. La tercera es cuando se cumpla la condición resolutoria a la que estaban sujetos de ley. Sí, esas son las causales que menciona el artículo 204.1 acerca de la pérdida de la ejecutoriedad. Y el artículo 204.2 menciona que cuando el administrado se ponga al inicio de la ejecución del acto administrativo, la pérdida de ejecutoriedad, la cuestión es resuelta de modo irrenunciable en sede administrativa por la autoridad inmediata superior, de existir previo informe legal sobre la materia. Este artículo ha sido modificado, pero pues, acabo de leer el que es vigente, entonces todo bien. Ahí termina mi intervención. Gracias. Gracias, Vania. Continuando con la siguiente pregunta, se nos ha consultado que ¿cuáles son las causales de la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva? Nos ha pedido hacer una investigación y sustentar dicha respuesta con argumentos legales y doctrinarios. Buenas tardes ante todo, mi nombre es Ximena Sandoval y yo pasaré a responder esta pregunta. Bueno, en primer lugar, debemos entender que la ejecución coactiva es uno de los medios de ejecución forzosa por el cual la entidad respectiva efectuará en base al principio de razonabilidad. Esto según lo estipulado en el inciso 1 del artículo 207 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Nuestro Tribunal Constitucional determina en su
fundamento 41 del expediente número 0015-2005, que el procedimiento de ejecución coactiva nace como una manifestación de la autotutela de la administración, en el sentido en que es el procedimiento que utilizan las entidades de la administración pública para hacer efectivo el acto administrativo que éstas emiten frente a los administrados. A su vez, podemos encontrar dentro del manual del Derecho Administrativo del profesor Segarra que se indica que la ejecución coactiva también es conocida como el régimen de apremio sobre el patrimonio, el cual busca efectuar una detracción en el patrimonio del administrado, con la finalidad de obtener el cumplimiento de las obligaciones de dar favor a la administración. Ahora, en el Perú existen dos regímenes de ejecución coactiva, las cuales tienen su regulación respectiva, así como lo señalan los autores Danoso Ordóñez, Segarra Valdivia, Moreno Valdivia y Romero Romero. Por un lado, tenemos a la ejecución coactiva de deudas tributarias administradas por la SUNAT y de deudas aduaneras, los cuales están regulados en el Código Tributario y Reglamento de Ejecución Coactiva de SUNAT. Por otro lado, tenemos a la ejecución coactiva de deudas no tributarias y de obligaciones tributarias municipales, las cuales se encuentran regulados por la ley número 26979, la cual refiere a la ley de ejecución coactiva y su reglamento modificado por la ley número 28165. Ahora, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Ya. Para el primer régimen que se mencionó, el de deudas tributarias, según lo dispuesto en el artículo 119 del Código Tributario, el ejecutor coactivo suspenderá el procedimiento de cobranza coactiva conforme a los literales A y C. Por ejemplo, en el literal A, en inciso 2 indica que el ejecutor coactivo suspenderá temporalmente el procedimiento de cobranza coactiva en el caso cuando una ley o una norma con rango de ley lo disponga expresamente, o si no, como lo indica en el inciso 1, que es cuando un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una medida cautelar que ordene la suspensión de la cobranza conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional. Así también se menciona el inciso 3 y el literal C. Ahora, cabe resaltar que aquí no se incluye el literal B, porque el literal B refiere a cuando el ejecutor coactivo deberá dar por concluido el procedimiento, o sea, no de suspensión. Para la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para el segundo y último régimen, el de deudas no tributarias y de obligaciones tributarias locales, habrá suspensión del procedimiento de ejecución coactiva conforme a los artículos 16 de la ley número 26979, específicamente hablando de los incisos 1 y 2, los cuales hablan, por ejemplo, en el literal B del inciso 1 del artículo 16, por ejemplo, que se suspenderá el procedimiento de ejecución coactiva cuando la deuda u obligación esté prescrita, o si no, por ejemplo, cuando la deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida. Asimismo, en el artículo 31 de la ley ya mencionada, también podremos ver causales de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, el cual refiere a la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva para las obligaciones tributarias de los gobiernos locales. Por ejemplo, tenemos en los artículos, como se ven en pantalla, por ejemplo, a ver, un momento por favor para leerlo. Por ejemplo, en el artículo 31, inciso 1, podemos ver cuatro literales, A, B, C y D. Por ejemplo, se suspenderá el procedimiento en los casos cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 38 de esta ley, o como por ejemplo cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo realizados en exceso que no se encuentren prescritos. Y así sucesivamente
las causales hasta llegar al inciso 7. Muchas gracias. Hasta ahí termina mi pregunta. Bueno, como cuarta pregunta tenemos la letra B, ¿no? Que nos pide básicamente identificar 2 casos de desistimiento y 2 casos de abandono del procedimiento administrativo. Y cada respuesta está sustentada con argumentos de derecho administrativo, ¿no? No se nos pide en específico realizar diferencias, pero trataremos de que esas queden implícitas en cada caso. La primera persona que corresponderá a este caso será mi compañero Daniel Manrique y luego continuaré yo. Daniel. Sí, buenas tardes a todos. Para responder a la pregunta, hemos dividido, vamos a hablar primeramente sobre los casos de abandono y luego sobre los casos de desistimiento. Bueno, en los casos de abandono, en primer lugar, hay que mencionar que el artículo 197, inciso 1 del tubo de la LEPAD, señala que se reconoce al abandono una forma de culminar el procedimiento administrativo, ¿no? Y que esta constituye y que debe tener una serie de requisitos que deben cumplirse para que esta pueda proceder, ¿no? Precisamente nos ubicamos en el artículo 202 del tubo de la LEPAD. En este artículo se menciona cuáles son los que debe cumplir esta figura del abandono para que finalmente pueda proceder. Y son tres requisitos, 3 exigencias que debe cumplir, 3 elementos. En primer lugar, se requiere que el abandono se produzca dentro, ¿no?, de un procedimiento administrativo iniciado a solicitar del Estado. En segundo lugar, se requiere que el administrado, la persona interesada, haya incumplido un trámite que signifique la paralización del procedimiento. Y finalmente, también debe aplicarse una inactividad por parte del administrado de 30 días hábiles tras ser notificado por la autoridad administrativa, ¿no? Bien, una vez que hemos identificado cuáles son estos 3 elementos importantes, cabe decir que esta figura puede iniciarse, ¿no?, a solicitud del administrado, y que o también porque la propia administración va a declarar el abandono del procedimiento. Por cuestiones de seguridad jurídica, dicha resolución que declare la administración, ¿no?, antes de que declare el abandono, esta tiene que estar debidamente notificada a la administración, ¿no?, ya que una vez que esta esté notificada, el administrado puede aplicar los recursos pertinentes, ¿no? Para ello es interesante citar a 2 autores importantes. En primer lugar, citar al profesor Juan Carlos Morón Urbina, que señalaba que el deber de oficialidad no solo exige ciertas positivas por parte del administrado, perdón, por parte de la autoridad administrativa, sino algunas obligaciones de no hacer. La administración no puede proceder al archivo de un expediente sin haberlo resuelto o bien expresamente o bien tácitamente, e incluso en el caso que el procedimiento sea atípica, ¿no?, ya que estas formas atípicas incluyen al desistimiento y al abandono, ¿no?, por lo que el abandono adquiere su necesidad de plasmarse en una resolución acorde a este deber de oficialidad. ¿Qué quiere decir ello? Que lo que añade el autor es que la compatibilidad entre las figuras como el abandono o la figura del desistimiento, y con este deber solo es posible si se reconoce un margen de valoración y criterio de la autoridad, de modo que las figuras de interés privado no conlleven efectos automáticamente, de manera automática, sino que estén sujetos a la apreciación del interés público que pudiera haber en el tema. Esto permite que nos percatemos de una verdadera necesidad de observar si el abandono afecta o no afecta la esfera del administrado. Bueno, Cristian Guzmán Napurí añadía lo siguiente: es necesario señalar que la resolución que declara el abandono deberá ser notificada
al administrado y contra ella procederán los recursos administrativos pertinentes, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto implica que la resolución señalada pone fin al procedimiento, pero también tiene que pronunciarse sobre el fondo, ¿no? Por otro lado, el abandono, al generar efectos similares al desistimiento del procedimiento, no impide la iniciación de un procedimiento administrativo posterior con la misma pretensión. Bien, esto quiere decir que es posible aplicar recursos pertinentes contra estos actos que emite la administración y que declaren el procedimiento, y al igual que esto, que en el caso del desistimiento, es posible iniciar procedimiento posterior con la misma pretensión. Habiendo señalado ello, vamos a explicar los dos casos de abandono que hemos encontrado. En primer lugar, tenemos a la resolución directoral 000062 del año 2020 de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura. En este caso tenemos al administrado, una persona natural, el señor César Augusto Arenas Frías, ¿no?, quien solicita una autorización a la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura para poder realizar un evento de ciclismo en el Morro Solar. La entidad administrativa recepciona esta solicitud para iniciar un procedimiento administrativo correspondiente. Sin embargo, siendo que este lugar se encuentra catalogado como monumento, según la resolución ministerial 704-86 ED, con fecha de 1986, se le solicita al administrado, mediante el oficio de fecha del año 2019, la presentación de documentos necesarios para continuar con el procedimiento administrativo. Para esto se le otorgó un plazo de 10 días hábiles, advirtiendo que en caso de inactividad de su parte, de la parte del administrado, una vez culminado el plazo, se iba a comenzar a computar los días para declarar el abandono del procedimiento. Ya a la fecha del 29 de abril del 2020, ya se había sobrepasado el límite legal establecido para continuar con el procedimiento, en conformidad, como bien mencionamos, del artículo 202 del TUO de la LEPAV. Entonces, la entidad emite la resolución en cuestión y resuelve en su artículo 1 declarar el abandono del procedimiento administrativo. En el segundo caso de abandono, tenemos el caso de la resolución directoral número 269 del año 2020 de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos. Este es el caso de una persona jurídica de la empresa Grubeni SRL, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, que con fecha de 17 de enero del año 2020, la empresa solicita la evaluación del plan de abandono parcial del proyecto, plan de abandono parcial de tanques de combustibles, ¿no?, a la autoridad administrativa. Con fecha de 26 de junio del 2020, mediante un informe de evaluación, se verificó que este no había cumplido con ciertos requisitos para el procedimiento solicitado, los cuales están establecidos en el reglamento de protección ambiental. Ante este suceso, la entidad administrativa, ¿no?, le indica al administrado, ¿no?, que posee un plazo de 20 días hábiles para presentarle y subsanar las observaciones realizadas en el informe de evaluación, ¿no? Finalmente, en el informe final de evaluación, con fecha 20 de octubre del presente año, se concluye que la empresa Grubeni SRL no ha cumplido con remitir la información que se le solicitó, por lo que, al haber transcurrido 116 días, ¿no?, notificación, se opta por declarar el abandono del procedimiento ante la inactividad del administrado. Bien, ahora doy pase a mi compañero Sebastián. Bueno, yo continuaré la parte que corresponde al desistimiento. Al igual que el esquema seguido por mi compañero, yo también recurriré a plantear primero lo que menciona el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
Y luego añadiré dos autores que pueden enfatizar más en el concepto, ¿no? Pero en mi caso sería con respecto a la doctrina española. Para empezar, el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General tiene un régimen jurídico ciertamente más extenso que el abandono, no en cantidad de artículos, sino en los numerales en los cuales se tipifica este. Específicamente nos remontamos al artículo 200, desde el numeral 1 hasta el numeral 7, ¿vale?, de la ley antes mencionada, y en conjunción con estos artículos podemos definir a esta figura o esta institución del derecho administrativo como que este del desistimiento importa la culminación del procedimiento, ¿vale?, que solo afectará a quienes lo hubieran formulado, además de que la autoridad ha de aceptarla y en consecuencia declarar concluido el procedimiento, salvo que la autoridad opte por continuar de oficio el procedimiento si es que la autoridad observa que hay una afectación a un tercero o al interés general de por sí, ¿no? Debe realizarse también por el desistimiento por un medio que permita su constancia y especificarse si es un desistimiento de la pretensión o del procedimiento, siendo este último el procedimiento la regla general, ¿no?, o la que se presume en caso de no especificarse tal elemento. Lógicamente, este debe solicitarse en un momento previo a la resolución que agote la vía administrativa, sin que ello impide que posteriormente pueda plantearse similar, pero que sí, con la limitación de no repetir el objeto y la causa. De manera literal y desarrollada, este vendría a ser una definición que el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos brinda para el desistimiento. Ahora, por doctrina española, como especifiqué, podemos proponer a dos autores, Lucía Alarcón Sotomayor y Miguel Sánchez Morón. Si bien pertenecen a la doctrina española y hablan del ordenamiento español, existen elementos que pueden ser entendidos de carácter universal para el tratamiento del desistimiento en el derecho administrativo. Por ejemplo, Lucía Alarcón menciona que a través del desistimiento el interesado declara su voluntad de poner fin al derecho o interés que trata de hacerse valer en ese procedimiento. Que a su vez añade, ¿no?, que éste podrá volver a iniciarse de nuevo con posterioridad. Como vemos, hay un efecto exclusivo personal dentro de la figura del desistimiento. Si este es iniciado, o bueno, se puede producir un procedimiento iniciado en instancia de parte, da a entender de que yo como administrador tengo un interés, una expectativa en ese procedimiento que yo y nadie más puede afectar, y lo afectaré yo aplicando la figura del desistimiento, ¿vale? Ello se debe a que el interés, como mencionaba, es exclusivo, por así decirlo, ¿no? El interés por el cual yo opto por iniciar el procedimiento administrativo. Es como una de regla universal o un aditamento propio del desistimiento como figura. Solo se aplica en perjuicio de un interés que yo tuve en un inicio, cuando decidí iniciar el procedimiento. En suma, con lo anterior, también como mencioné, tenemos al profesor Miguel Sánchez Morón, quien por un lado reitera que el desistimiento en el procedimiento administrativo implica, en simple, declarar la voluntad del interesado que inició el procedimiento de desistir, básicamente de no continuarlo. Pero también añade que esa institución jurídica debe formularse por cualquier medio que permita su constancia. Por lo que vemos, ese autor también destaca que, no debe haber interesados externos que pertenezcan a que puedan ser afectados por la continuación del procedimiento. De tal modo que, como mencioné, el efecto sigue, o la afectación del desistimiento sigue quedando circunscrita a la esfera jurídica del administrado que optó por decidirlo. Ahora, con el tema de la constancia, es claro que, de manera universal, el desistimiento debe implicar una seguridad jurídica, y es por eso que se exige un medio por el cual se pueda constar la realización de este. Ahora, para eso también podemos proponer dos casos que se ajustan a lo ya mencionado, tanto por el TUI como por los elementos planteados de parte de los dos autores mencionados. Tenemos el caso de una resolución directorial en el número 00080-2020, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad. En este caso tenemos a una persona jurídica, ¿vale?, que es la administrada en cuestión, que es la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Norte, Medio, Sociedad Anónima, Hidrandina, Sociedad Anónima. Ahora, yendo con los hechos de manera cronológica, el 26 de mayo del 2020, este administrado, esta empresa, inició el procedimiento de evaluación con nombre Informe de Identificación de Sitios Contaminados de la Subestación Pomabamba. Posteriormente, con fecha 9 de junio, 13 días después, casi 2 semanas del mismo año, el administrado solicitó el desistimiento del procedimiento iniciado y, como podemos observar, este se solicitó antes de la emisión de la resolución que pondría fin a la vía administrativa. Fue realizado
con el fin de afectar una expectativa que este administrado pudo haber tenido un inicio, pero que ahora ha decidido desistir de ella. Posteriormente, continuando con el caso, esta solicitud se realizó de manera previa, como mencioné, y en un informe emitido por la propia entidad administrativa se aclaró, según se puede desprender de los considerandos, de que esta persona jurídica, este administrado, cumplía con los requisitos que la ley establece, por lo que su opción o su voluntad de desistir era ciertamente válida y por ende, mediante el artículo 1 de esta resolución, se optó por aceptar el desistimiento de este administrado. De otro lado, tenemos un segundo caso. En este tenemos la resolución número 00129 del año 2020 del Ministerio de Producción, Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria, ¿vale? Y en este caso tenemos que el administrado es otra persona jurídica. En este caso tenemos a Confecciones Lancaster Sociedad Anónima. De nuevo, en orden cronológico, con fecha 26 de septiembre del año 2019, esta empresa presentó la solicitud de evaluación de la declaración de adecuación ambiental de la planta de La Victoria, la cual tiene como razón social la preparación e hilatura de fibras textiles, ¿vale? Ahora, luego de unos meses, con fecha de 4 de marzo del 2020, muy excedida por demás el plazo, esta entidad solicitó desistir del procedimiento, ¿vale? Por lo que se comunicó con la entidad administrativa manifestando su decisión. Posteriormente, la Dirección de Evaluación Ambiental emitiría un informe en el cual recomendó aceptar el desistimiento del procedimiento administrativo por parte de este administrado, puesto que trató de que cumplía con las delimitaciones que el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General estipulaba. Se realizó en un plazo previo al agotamiento de la vía administrativa, fue realizado por el administrado que en un inicio optó por iniciar el procedimiento, y a su vez esta también, en esta resolución, el artículo 1 fue hecha expresa, corre el deber de oficialidad que mencionó mi compañero, se fue concretizada en el artículo 1 de esta resolución. Bueno, sin más que agregar, esos serían los dos casos de desistimiento y de abandono que, como se ha podido desarrollar, implícitamente poseen diferencias que son notorias y que se pueden evidenciar en la resolución de los distintos casos por parte de una entidad administrativa. Muchas gracias. Como pregunta final tenemos ¿cuáles son los alcances conceptuales de la autotutela ejecutiva de los actos administrativos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a dividirnos, claro, con Angie en la respuesta. Adelante, Angie. Primero hay que hablar sobre el principio de autotutela administrativa. Este implica el poder que ostenta la administración como sujeto de derecho y la capaz de tutelar por sí misma, o mejor dicho, autotutelar sus propias situaciones jurídicas. En este caso, se exime de la necesidad común a los demás sujetos de recabar una tutela judicial. En el artículo Conflicto, Autotutela y Control Jurisdiccional, la actual magistrada del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma Narváez, ha señalado que el Estado, cuando ejerce su función administrativa, resuelve los conflictos que se le pueden presentar con los administrados de la autotutela. Esto significa que el Estado ejerce su poder estatal bajo un modo de autotutela administrativa. En otras palabras, la administración puede tutelar sus propias situaciones jurídicas y los conflictos que mantenga con otras personas. Los jueces no pueden intervenir salvo para juzgar lo ya actuado. No obstante, conviene señalar que existen casos excepcionales contemplados en normas específicas como el Código Civil o el Código Penal, en los que el juez puede intervenir para revisar el ejercicio de la potestad de autotutela de la administración. Por último, es importante mencionar que este principio de autotutela administrativa se expresa generalmente en la emisión de actos administrativos con carácter ejecutivo. Partiendo, como dijo Angie, del poder de la administración, vamos a definir dos poderes. Uno, la autotutela declarativa, y otro, la autotutela, pero esta vez ya ejecutiva. Al respecto de la primera,
como manifestación de declaración, correcto, el poder de la administración modifica unilateralmente las situaciones jurídicas sobre las que ésta actúa. Por lo tanto, todos los actos administrativos son ejecutivos. Esto es una obligación inmediata, aunque el administrado pueda discrepar de la decisión o de la legalidad, se presume la legalidad de la declaración, pero lo hace en cumplimiento necesario de la declaración de la administración. Y para ello no es necesario obtener una sentencia judicial que declare esto a favor del administrado. Entonces, la tutela administrativa va a permitir constituir, modificar o crear situaciones jurídicas sin necesidad de ampararse en la tutela judicial para ello. Pero entonces, como dijimos, al ser decisiones ejecutivas, es decir, de inmediato cumplimiento, gozan de una presunción relativa de validez, que como ya hemos visto en su momento en la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, deben de cumplir ciertos requisitos. Esto le otorga cierta estabilidad y eficacia que solo va a poder ser finalizada mediante un recurso administrativo, como ya hemos visto, de la impugnación, o los recursos administrativos de reconsideración, o la propia nulidad del acto administrativo. La presunción de legalidad se encuentra descrita en el artículo 9, en donde se menciona: todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. Vemos el poder, ¿no?, que tiene la autoridad administrativa casi equiparada con la pronunciación jurisdiccional. Las consecuencias de ello, además, como ya hemos dicho, de crear inmediatamente una nueva situación jurídica, el particular quien afecte tal declaración administrativa resulta, desde la efectividad, titular del derecho. Por tanto, obligado a la obligación declarada de la administración por la fuerza misma de la declaración. Por otro lado, la presunción de legalidad, por el principio, como comentaron al inicio de la expo, basada en un principio iuris tantum, que es: la ley presume la existencia de algún hecho, salvo que se pruebe lo contrario. Pero el acto administrativo no tiene fuerza de cosa juzgada, ni tiene fuerza de cosa decidida. La presunción de legalidad únicamente supone una estabilidad del acto administrativo, le da cierto equilibrio hasta que su invalidez sea declarada en propia sede administrativa per se o por autoridad jurisdiccional. Solo la sentencia final da por terminada la presunción, pero no se paraliza ni se suspenden los efectos que se han producido por la formalización judicial de un recurso de impugnación, o salvo que en vía cautelar jurisdiccional se señale lo contrario. Finalmente, el otro poder de la administración, la autotutela ya no declarativa como hasta entonces, sino la ejecutiva. La administración tiene la facultad de su propia coacción, sin el amparo de la tutela judicial. La autotutela ejecutiva proviene justamente del poder mismo de autotutela de la administración. Entonces, si la administración puede tutelar por sí misma sus situaciones jurídicas, que regula según el régimen de derecho público, entonces también va a poder ejecutar las mismas bajo un régimen especial, que por supuesto es distinto al régimen privado. Si por lo mencionado acerca de la tutela declarativa se manifiesta en una declaración o en acto, la ejecutiva pasa a la acción fáctica del comportamiento u operaciones materiales, concretamente el uso de coacción frente a terceros. Entonces, dado que el acto administrativo es un título ejecutivo porque obliga a su cumplimiento a todo administrado. Hasta allí la explicación de la última pregunta del caso. Muchas gracias. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias por la atención brindada en la resolución a las preguntas del foro número 11 y nada más. Dejamos de grabar.